Bienvenidos y bienvenidas a la sección de la entrevista de Miradas. Les saluda Irving Marroquín. Este día hablaremos sobre la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y 1 de la Sala de lo Civil. Vamos a hablar un poco sobre los retos que tienen los nuevos magistrados. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Enrique Argumedo. Él es docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, del Departamento de Ciencias Jurídicas. Además, fue magistrado de la Sala de lo Constitucional en el periodo de 1994 al año 2000. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y tomarme en cuenta para esto. Bueno, doctor, me gustaría primero preguntarle de manera general, ¿cómo observó usted o cómo analiza el proceso de la elección de los magistrados que en el mes de noviembre, pues, los diputados, luego de 4 meses de haber terminado el periodo los anteriores, lograron ponerse de acuerdo y elegir a los nuevos magistrados? Mire, tal vez una palabra con la que comenzaría diciendo un proceso malo, porque los diputados actuaron irresponsablemente al dejarnos durante tantos meses en un tribunal constitucional y sin garantías para los ciudadanos. Les aseguro que si esto hubiera pasado en Nicaragua, por decirlo, en Venezuela, hubiera sido un gran alboroto internacional y la Comisión Interamericana y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas se hubiera pronunciado al respecto. Es una cosa grave, una omisión que cometieron los diputados, que no es única. Constantemente lo hacen, han omitido en tiempo nombrar al Consejo de la Judicatura, al fiscal, al procurador para defender los derechos humanos, han omitido obligaciones que la Constitución les da. O sea, esta es una de las tantas cosas más del lado negativo de los señores diputados. A pesar de ese retraso, doctor, ¿usted ha visto un proceso diferente, digamos, en comparación al resto para la elección? Bueno, algunas organizaciones se metieron para hacer una especie de calificación de los mismos magistrados. Bueno, también se ha hecho una especie de las entrevistas se hicieron públicas. ¿Usted ve destacable esto como dentro del proceso de elección, doctor? Mire, me parece bien que la sociedad civil participe, tome parte activa en esto, porque es obligación de los ciudadanos. La Constitución nos obliga a cumplir y hacer que se cumpla la Constitución. Entonces, los ojos de diferentes sectores han servido, yo creo, para que la elección de magistrados haya sido de lo mejor posible. Yo creo que si se les deja solos a los diputados, a saber qué cosas hubieran hecho. El bueno, la posición tomada por la sociedad civil. No se logró todo lo que se quería, no siempre se puede lograr, tampoco esperemos un 100%, pues estamos estando de 100%, no vamos a avanzar, no, tampoco. Hay que reconocer que algunas veces otros sectores pueden querer algo y hay que reconocerle a las minorías también sus derechos que tienen a poder elegir. Pero a poder elegir no para sus intereses, sino que poder elegir a aquellos que consideran que son los mejores que le van a servir a la sociedad toda. ¿Y usted cree que ese principio de elegir a los mejores se cumplió con esta elección de magistrado? Sí, estimo que sí se escogieron a los mejores. Allí estuvieron personas de gran valor como estudiantes, personas que tuvieron gran capacidad cuando ejercieron la docencia universitaria, personas que han escrito sobre cuestiones de derecho, que han dado conferencias, que tienen posgrados, y se han mantenido independientes en su vida profesional, de manera que sí me parece que es correcto la elección de algunos. Digo, no me quiero centrar en nombres porque se me pueden quedar algunos fuera, pero en términos generales la elección merece aplausos y eso se pudo haber hecho el primer día, porque estos nombres que quedaron se estaban mencionando desde el primer día. ¿Por qué tardarse? Doctor, ¿y qué piensa sobre, de manera general, cómo califica el trabajo que realizaron los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional? Bien. Yo me adscribo al pensamiento aquel del activismo judicial, que los jueces no deben de andar interpretando
deben de interpretarse, es una obligación de ellos interpretar. Si desde el viejo Código Civil del siglo XIX me dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal. Quiere decir que me está diciendo que yo me puedo desatender del tenor literal para buscar su espíritu. Y cuando no es claro algo, si vemos nuestra Constitución, encontramos ahí que me dice la propiedad privada en función social. ¿Qué es función social? Uno de los diputados dijo que no anden pensando en autores y en pensamientos extranjeros, sino que solo piensen en nuestra Constitución. Propiedad privada en función social, que es, de acuerdo a ese diputado. Si eso es un concepto que nos viene desde principios del siglo pasado de León Duguit, tengo que acudir a lo que dijo León Duguit en cuanto a función social, pues. Cuando me dice que hay que respetar la dignidad de la persona humana, ¿hasta dónde llega la dignidad de la persona humana? Tengo que acudir a la filosofía del derecho. Aquellos que me digan que solo me debo meter al tenor literal, está totalmente desactualizado. Y mire, de casualidad, tengo esto, no es a propósito. El neo y el nuevo constitucionalismo, es un artículo que yo escribí sobre el neo y nuevo constitucionalismo. ¿Qué busca el neo y el nuevo constitucionalismo? El activismo de los jueces, que el juez tiene un amplio criterio de interpretación. ¿Y quiénes defienden esto? El pensamiento izquierdista del derecho. Así que me extraña que la izquierda salvadoreña esté en contra del modo de pensar. La izquierda jurídica está a favor del activismo de los jueces. Doctor. Y entonces, como los magistrados anteriores tuvieron esa posición, pues yo los aplaudo. Qué bueno que lo hicieron. Doctor, siempre se habla de que los diputados, cuando eligen a funcionarios en diferentes instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República, entre otras, siempre quieren su cuota partidaria. ¿Cómo fue el proceso de elección cuando usted fue elegido como magistrado? Digamos, ¿había acercamientos de diputados para ver si iba a responder a intereses? ¿O cómo funcionaba antes la elección, doctor? Es que fue la elección primera después de los acuerdos de paz. Entonces había un gran entusiasmo, si usted quiere usar la palabra, un romanticismo de que las cosas caminaran mejor. Las diferentes asociaciones de abogados, yo pertenezco al Centro de Estudios Jurídicos, aunque he estado inactivo durante mucho tiempo, organizaron sus elecciones internas. Las diversas entidades también de Occidente, de Oriente, lo hicieron. Entonces la población fue a votar, la población del gremio de abogados, con ese entusiasmo en querer hacer algo lo mejor. No se estaba pensando en cuestiones políticas en ese momento. El Consejo Nacional de la Judicatura hizo también su tarea, y cuando llegó el momento de elegir, ahí sí vino algo. Se pretendió que llegara a la presidencia de la Corte, por un lado, el doctor David Escobar Galindo, y por otro lado, el doctor Abraham Rodríguez. Cuando David Escobar se dio cuenta que no tenía los votos necesarios para hacerlo, declinó. Porque entonces iba a estar en un impasse ahí. Declino, dijo. Yo no voy a hacer un obstáculo. El otro candidato, Abraham Rodríguez, venía de la Democracia Cristiana. Y en un pacto Arena Democracia Cristiana estaba dispuesto Arena a apoyarlo. Sin embargo, no lograba los votos tampoco necesarios, y finalmente dijeron busquemos otro, y ahí es como llegó el doctor José Domingo Méndez, con el apoyo unánime de los 84 diputados. Él no pertenecía a ningún partido político y no era cuota de ningún partido político. Y habiéndose tomado la decisión del presidente, pues entonces nos escogieron a los demás.
yo nunca he pertenecido a partido político. Sin embargo, a la hora de las horas tuve el apoyo de todos los partidos políticos. Aparecía en la lista de Arena, aparecía en la Democracia Cristiana, aparecía en el FMLN, aparecía en el Partido de Conciliación Nacional. Y así eligieron a aquella corte que, como no nos debíamos a ningún partido, nos manejamos independientes. Emitimos resoluciones contra el presidente de la República, cosa que yo les digo que nunca se había dado, y tanto contra Cristiani como contra Calderón Sol. Emitimos resoluciones contra los diputados de la Asamblea Legislativa, que ahí se actuaron diferente. Los presidentes sí fueron respetuosos de la sala, pero los diputados no. ¿Cuál fue la reacción de los diputados? Formémosles una comisión para investigarlos. Nos formaron 2 comisiones investigadoras contra nosotros. Diferencia, los diputados, los presidentes fueron respetuosos, pero los diputados no lo fueron. ¿Cuáles son los retos que usted ve que deben afrontar los nuevos magistrados de la Sala Constitucional? El primer reto es ser independiente, no dejarse maniobrar. Generalmente se habla de que deben ser independientes de los políticos. Sí, está bueno, pero también deben de ser independientes de los grupos de poder económicos. Y voy a decir nombre. Si ANEP está en favor de algo y ANEP está en contra, pues aunque se enoje ANEP, hay que fallar contra ellos. Si los grupos sindicales llegan en una marcha a reclamar algo y los grupos sindicales no tienen la razón, pues tristemente, aunque tal vez yo quisiera darle la razón a ellos, pero si no la tienen, no dárselos. Independientes deben de serlo de los grupos políticos, pero también de los grupos de poder económicos, incluso populares, pues, porque su defensa es de la Constitución. Entonces su primer reto es eso, mantenerse independiente. Doctor, ¿y un magistrado puede revertir sentencias de anteriores magistrados? Claro, nada es permanente, todo cambia. Si no estuviéramos con el derecho romano todavía, con el derecho de la Edad Media, Estados Unidos solo tiene una constitución a lo largo de su historia durante más de 200 años. ¿Y por qué sigue siendo esa constitución? Le han hecho unas cuantas reformas, porque los jueces la actualizan. Y en Estados Unidos hasta una frase: la constitución es lo que los jueces dicen que es. Entonces, ¿qué? Los jueces la interpretan y la van actualizando. Esa es la gran labor que tienen entonces los jueces. Y en su labor actualizadora, pues, si antes admitían la esclavitud los norteamericanos, ahora ya no va. Bueno, además de todo lo que pasó con la guerra civil. Pero a ver, por ejemplo, los nuevos magistrados, por ejemplo, podrían, a solicitudes de ciudadanos, podrían revertir, por ejemplo, algunos cambios en el proceso electorales, por ejemplo. Pueden. ¿Podemos retroceder también? Ay, pero los cambios son para bien, no para mal. Eso de retroceder no es bueno. Esos logros que se han logrado en materia electoral no deben de revertirse. Algunos dicen esto: ay, estos magistrados se equivocaron porque volvieron a tratarlo de la ley de amnistía. Si eso es válido, desde la primera petición de la ley de amnistía que hizo Benjamín Cuellar, que estaba aquí en el IDUC en el momento con aquellos más, y lo perdieron, y hubo después una segunda y no se ganó, y después en la tercera se ganó, la sala se contradijo. No se contradijo. Desde la primera sentencia, allá por 1992 o 93, la sala de aquel momento, una sala dirigida por Mauricio Gutiérrez Castro, si bien rechazó la demanda, dijo: bajo otras condiciones, un proceso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía puede tramitarse. Ella misma dejó la puerta bajo otras condiciones, con otros argumentos.
y la tercera sentencia conoció de nuevos argumentos. Entonces, con nuevos argumentos planteados y con un espíritu receptivo de los magistrados, se declaró inconstitucional la ley de amnistía. O sea, sí pueden cambiarse las cosas, pero las cosas deben de cambiarse para avanzar, no para retroceder. Retroceder, entonces fuera un fracaso si acaso los magistrados actuales retrocedieran. Bueno, doctor, hay muchas cosas por las que hablar, ¿verdad? Pero lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle por el tiempo, la disponibilidad para poder hablarnos sobre esta temática, digamos, la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y también, digamos, los retos que tiene. A usted le agradecemos por estar pendiente de la entrevista. Siga en sintonía de su programa Miradas.